Por razones de que el video pueda analizar esta edad de manera más precisa, este se enfocará en la edad de bronce europea, pero si el video llega a los 5 likes, se producirán los videos respectivos en los otros continentes, empezando con la edad del bronce en Asia. Dicho esto, empecemos. La edad del bronce. Aproximadamente entre el año 3000 y 1200 a.C. La edad del bronce fue la periodización, creada por el arqueólogo de origen danés, Christian Jurgensen Thomsen para su sistema de las 3 edades en el año de 1820, cosa que a diferencia de las edades anteriores, su nombre va directamente al grano, pero volviendo a esta sección, esta temporalidad se puede dividir en la edad de bronce antigua, que se puede dividir en 2 partes, la primera, que se caracteriza por la expansión de la agricultura junto con la decadencia de los grupos nómades restantes por Europa, mientras porque por el otro, de la progresiva consolidación de las sociedades agroganaderas al fortificar sus asentamientos y crear milicias propias para poder defender o dominar otros territorios, posibilitado por las nuevas armas y herramientas de bronce. La Edad de Bronce Media, por su parte, vio mejoras en las técnicas y en las tecnologías por la implementación de mejores herramientas, sumado a que el comercio impulsó la exportación de bienes por el Mediterráneo, dejando poco a poco a las herramientas de cobre, óseas y líticas en desuso al punto de ocupar su lugar. Y por último, tenemos a la Edad de Bronce Final, la cual se caracteriza por el fortalecimiento del comercio marítimo y terrestre entre Europa, África y Asia producto del establecimiento de relaciones diplomáticas, junto a grandes guerras y conflictos. El origen de la metalurgia del bronce no es muy diferente al de su predecesor, ya que los asentamientos y ciudades que tenían acceso al cobre, ya sea mediante yacimientos propios o por el comercio, esto dio la posibilidad de que estos tuvieran acceso a este metal o hasta que pudieran experimentar con cobre para poder tener acceso a las aleaciones. Y en el caso de la que nos concierne, tenemos el caso más antiguo de uso del bronce estañado que fue por el año 4500 a.C. en Serbia. El cual es un caso que rompe con el anterior paradigma respecto a la invención del bronce estañado por el 3000 a.C. en Mesopotamia, aunque se cree que el bronce arsenical pudo haber sido su predecesor, ya sea por ser mezclar el cobre con el arsénico o por la utilización del cobre arsenical, el cual es cobre con impurezas de arsénico. En fin, el bronce, ya sea arsenical o estañado, con el tiempo reemplazaron y acapararon la producción de armas y herramientas en detrimento de las que estaban elaboradas en materiales líticos, óseos o cupríferos. En fin, el impacto de la edad de los metales en el mundo se puede ligar más a un nivel más tecnológico y cultural que en términos económicos y productivos. O por lo menos si lo comparamos con el antes y después en el mundo con el desarrollo de la agricultura y ganadería en el Neolítico, el cual es visto como el punto de partida de la civilización tal y como la conocemos. Por razones prácticas, empezaremos con el norte de Europa, en Gran Bretaña, en donde la Edad de Bronce duró entre el año 2100 y el 750 a.C. aproximadamente, la cual fue importada a la zona por migrantes del norte de la Europa continental, como en caso de la cultura campaniforme, la cual más que imponerse por la fuerza o por una hegemonía cultural por sobre otros pueblos, esta convivió pacíficamente al punto de ser adoptada e integrada por las sociedades locales. Pero no todo fue intercambio cultural y progreso económico, ya que, la cultura de Wessex, ubicada al sur de Inglaterra, perdió una gran parte de sus ciudades y asentamientos creados en áreas estratégicas por fines defensivos, producto del cambio climático que los hizo emigrar a los valles fértiles, en donde predominó la ganadería permitiendo su recuperación y progreso económico. Cosa que gracias a las nuevas herramientas de bronce, dio como resultado la tala de bosques para poder obtener más áreas de pastura, sumado a la obtención de madera para hacer carbón vegetal. Al noroeste de la isla de Inglaterra, en Irlanda, los avances experimentados en la isla Esmeralda en esta fase fueron contemporáneos a los de su vecino, caracterizándose por la gran cantidad de sepulcros conservados de esta fase. Descendiendo un poco a la Europa continental, tenemos en el segundo milenio antes de Cristo a la cultura de Unetice también llamada como cultura de Aungetitz. En fin, pese a no ser tan relevante en la historia, sus conexiones con otras culturas y civilizaciones no lo fueron, aunque esto fue por parte de los grupos de Unetice, al tener nexos comerciales que le permitieron relacionarse con la Grecia micénica al sur mientras que por el noreste, este llegaba hasta las Islas Británicas y con el Báltico al noroeste, la de Terramare, que se extendió al norte de lo que en próximos videos, su región sur será llamada como la Magna Grecia.
Pero por razones prácticas lo llamaremos como la Italia prerromana, y ya que estamos aquí, en el centro y sur de Italia tenemos a la cultura de los Apeninos, la cual fue el epicentro tecnológico en la zona, mientras que la cultura de los Terramare dominó la zona de lo que hoy es la Pianura Padana, en el norte de Italia hasta la llegada de los celtas. Vivían en aldeas cuadradas de palafitos de madera con caminos que formaban una cuadrícula, que eran construidas en las cercanías de los arroyos con fines de crear asentamientos fortificados. Regresando a Europa Central, tenemos a la cultura golasecca, surgida a finales de la Edad del Bronce en la llanura del Po, a la cultura de Lusacia, y las que se harían famosas por sus prácticas fúnebres, la de los túmulos y de los campos de urnas. En la península ibérica, todavía tenemos a la cultura de los millares, la cual entró en decadencia, al punto de que su población se redujo de que solo el fortín estaba ocupado. Por otra parte en la cultura argárica, bautizada así por el yacimiento del Argar, en su fase 1A. La cultura argárica tenía sus ciudades y asentamientos en lugares estratégicos por razones defensivas, que dio como resultado un desarrollo económico muy heterogéneo. Pero entre estos, destacaron los dedicados a la agroganadería y minería, lo que propició que otros con el tiempo pudieran orientarse a la metalurgia, ya sea, con recursos propios o importados en su defecto. Pero dejando de lado la autonomía en los asentamientos, su producción de piezas metalúrgicas y alfareras fue muy homogénea. Se cree que la razón de la caída de la cultura argárica fue producto del agotamiento de los campos y bosques, que en conjunto con los problemas políticos, sociales y económicos internos, provocó el progresivo abandono de sus asentamientos hasta el colapso de su sociedad por el año 1500 a.C. Aunque eso, no fue el fin de la cultura argárica, ya que, se descubrieron asentamientos rudimentarios y más vulnerables ocupados entre el 1300 y el 1000 a.C., esencialmente sufrieron casi el mismo destino de los minoicos. En La Mancha, tenemos a la cultura de las motillas, la cual era contemporánea con la cultura argárica. En fin, la cultura de las motillas se caracterizaba por la construcción de fortalezas que rodeaban de lienzos amurallados concéntricos a una torre central. Y por último, tenemos a la cultura de las cogotas, la cual contaba con una cerámica decorada con boquique y escisiones. Por la región de los Balcanes y de los países de Europa Central de Hungría y Eslovaquia, tenemos a los grupos de otomani, la cual fue una cultura bastante belicosa al tener pueblos muy fortificados y por la enorme predominancia de armas en sus ajuares al punto de casi no haber herramientas. Y yendo al sudeste, tenemos a los antecesores de uno de los pilares de la cultura occidental, iniciando con los minoicos, de los cuales se debate su origen, ya que, pudieron haber provenido de regiones con grandes avances tecnológicos y culturales como Mesopotamia, la región de Anatolia, la del Levante Mediterráneo o del Antiguo Egipto. Debido a que hasta su llegada a las islas griegas a inicios de esta fase, estas todavía eran una cultura paleolítica, pero durante el periodo protopalacial, la cultura minoica con sede en la isla de Creta, pasó de ser un conjunto de aldeas pequeñas y asentamientos fundados por sus primeros habitantes a una floreciente civilización por su éxito al controlar el comercio en el Mediterráneo permitiéndoles con el tiempo crear colonias en islas por la zona, dando lugar a grandes puertos, astilleros y palacios propiciando el origen del imperio comercial que ayudaría a difundir los bienes y conocimientos durante una gran parte de la Edad del Bronce. Pese a su éxito y prosperidad, aproximadamente por el año 1500 a.C., esta civilización fue borrada del mapa, ya que, cerca del centro de su civilización en la isla de Creta, hay una isla cercana conocida en esa época como Tera, conocida en la actualidad como Santorini, en donde se produjo una erupción volcánica tan poderosa que además de desaparecer del mapa al volcán, sus cenizas llegaron hasta los 30 kilómetros de altura, exterminando a casi todo lo vivo por la zona y enterrando a las edificaciones con más de 20 metros de ceniza. Esto fue prácticamente una precuela de lo que pasaría en unos cientos de años con Herculano y Pompeya. Pero regresando a esta catástrofe, producto de la actividad sísmica durante la erupción se produjeron tsunamis de hasta 100 metros de altura que no solo arrasó con los asentamientos y ciudades isleños, sino que también repercutió en las ciudades y centros económicos que tenían acceso al Mediterráneo, sumado a que la ceniza volcánica afectó el clima de la zona, provocando el colapso de la agricultura y ganadería, que sumado al colapso de las redes comerciales por la casi desaparición de los minoicos, dio como resultado una crisis en el comercio marítimo intercontinental. Que como dato curioso, este cataclismo, se cree que pudo haber sido la inspiración para la creación del mito de la Atlántida. Por la misma época, al norte de Grecia estaban las tribus griegas de los dorios y de los aqueos, los cuales atacaron, ocuparon o recolonizaron los asentamientos y ciudades de la casi extinta civilización minoica, pero no se limitaron a simplemente a intentar suplantar el lugar de los minoicos, ya que fundaron ciudades y asentamientos propios por la Grecia continental e insular, dando lugar a la ciudad de Micenas en la Argólida, dando origen con el tiempo a la primera civilización protogriega, los micénicos.
Las herramientas de cobre, por el 3100 a.C., empezaron a ser sustituidas por las hechas de bronce, lo que permitió producir mejores herramientas y aperos agrícolas, junto a mejores armas y armaduras para guerras o para proveerlas a sus soldados y guardias. Se han encontrado en abundancia molinos de piedra, azuelas de bronce y hoces. La edad del bronce permitió la fabricación de armas más resistentes y versátiles como dagas, hachas, espadas, puntas de lanza y, aunque suene atemporal, de alabardas. Pero para poder ver la extensión de los avances técnicos y tecnológicos, tengo algo más ilustrativo. Les presento a la batalla de Toyense, la cual se produjo en actual Alemania, la cual ocurrió por el año 1250 a.C., en donde aparentemente la cultura de los campos de urnas y la cultura lusasiana tuvieron un enfrentamiento brutal que se extendió por la zona, no solo por la cantidad de caídos en combate, sino también por la brutalidad de las heridas. Si no me creen, miren a este pobre diablo, que por la calidad y cantidad de sus heridas, lo reventaron peor que a Invincible. Y antes de continuar, la guerra de Troya por el solo hecho de su fama, hubiera sido más adecuada en esta sección, pero por ser una batalla documentada en una epopeya y para colmo que tiene muchos detalles mitológicos, la colocaré en una futura sección de mitos y leyendas. Si hablamos de armaduras y escudos en la Edad de Bronce europea, los micénicos fueron los que más destacaron, aunque esto no fue un proceso espontáneo, ya que, pasamos de las armaduras de Dendra, la cual aparte de parecer un blindaje de un armadillo, es uno de los diseños más antiguos de armaduras de bronce, pero si buscan las que se cree que utilizaron en la mítica guerra de Troya, aquí las tienen. Empezaremos esta sección con un aporte por parte de la cultura Untise, que nos proporciona el Nebra Disc, del cual hay diversas teorías o posturas de lo que fue plasmado y sobre su significado, empezando con la interpretación, de que si es un sol o una luna llena, o por otras de que se plasmó a la media luna y las estrellas, u otras más mitológicas en el caso de las Pléyades. Por razones prácticas empezaremos con el transporte terrestre, empezando con los carros y carretas, que en el caso del primero, no se limitaba al comercio con los carros de combate, que dependiendo de si eran empujados por 2 caballos, eran llamados viga, o cuadriga, si era con 4, pero volviendo a las vigas. Su uso se puede dividir entre ser una plataforma móvil de ataque para los arqueros, en donde uno arreaba los caballos mientras el otro disparaba. O como un vehículo de mando para los reyes junto con sus generales o comandantes. El mejor ejemplo de la Edad del Bronce fue en las batallas de Cadés y de Megido. Pero si hablamos de quien llevó esto a Europa, los responsables fueron los hititas que le exportaron ese conocimiento a los micénicos. Y por el lado marítimo, que fue fruto de la combinación de mejores herramientas y técnicas de construcción que dio como resultado el surgimiento de embarcaciones comerciales y de transporte de personas que derivó en el surgimiento de numerosas ciudades costeras con puertos y astilleros para poder estar a la altura del comercio local e internacional, dando como resultado la fundación de enclaves comerciales y de colonias creadas para controlar la zona o sus recursos en numerosas islas y zonas costeras. El panorama producto de los avances tecnológicos como la metalurgia del cobre y posteriormente del bronce, produjeron cambios económicos y culturales que dieron lugar con el tiempo a un mundo más complejo, pero debido a que este video está centrado en Europa, esta sección será algo limitada debido a que gran parte del continente estaba ocupado por culturas más que civilizaciones organizadas, empezando con Los minoicos, con el paso del tiempo crearon un gobierno conocido como una talasocracia, la cual era el gobierno y administración de sus ciudades y colonias. Por el armamento encontrado y falta de fortificaciones, se teoriza que este era relativamente pacífico, sumado a que se enfocaban principalmente en el comercio con las civilizaciones que tenían acceso al Mediterráneo y, si la situación lo permitía, crear colonias y asentamientos para poder extender su red comercial e influencia. En fin, a inicios del segundo milenio antes de Cristo, esta civilización entró en una fase conocida como la época de los palacios, la cual se caracterizó por la mejora en la calidad de vida y por la construcción de palacios como los de Sacros, el de Festos, y el de Malia, que pese a su nombre, su función no se limitaba a una residencia de lujo, al ser usados como un centro de gestión territorial y de contabilidad comercial. Por otro lado, la civilización micénica fue el resultado de que estos se impusieran por sobre otros grupos y ciudades-estado de los aqueos y dorios, dando como resultado un imperio que pudo conquistar y absorber a los dominios restantes de la casi desaparecida civilización minoica. En la cima de su sociedad,
estaba el monarca, los cuales eran conocidos como Wanaks, los cuales también eran los líderes militares, religiosos y políticos, aunque eso era compartido con una aristocracia de militar integrada por los mejores guerreros y una administrativa compuesta por príncipes y jefes locales conocidos como Pasireo. Pero regresando con el Wanaks, este contaba con un consejo de ancianos conocido como la Gerusia. En fin, el imperio comercial de los micénicos incentivó que una parte considerable de la población en términos de la época estuviera integrada por comerciantes mientras que otra por armeros para abastecer a sus soldados, cosa que sumado a sus asentamientos y ciudades fortificados, nos permite ver que su sociedad no vivía en tiempos muy pacíficos. Por parte de las civilizaciones minoica y posteriormente de la micénica, tenemos al lineal A y B respectivamente, en donde el primero coexistió temporalmente con otro sistema conocido como los jeroglíficos de Creta, aunque con el tiempo, el lineal A se impuso en detrimento del primero. El ejemplo más peculiar del lineal A es el famoso disco de Festos. El lineal A se caracterizaba por sus ideogramas que por sus pictogramas. Su uso fue principalmente por razones contables y administrativas que iban de la mano con el creciente rol comercial de los minoicos. Por otro lado, la lineal B tomó gran parte de los símbolos de su predecesor y los adaptó dando lugar a 90 signos silábicos, numéricos e ideográficos, aunque cabe recalcar que no salieron mucho del molde respecto a su uso. Debido a que fue usada para documentar y representar historias como las encontradas en el Palacio Micénico de Pilos, por contribución de tablillas de arcilla que fueron horneadas por el incendio que destruyó al palacio. Actualmente, ambos sistemas están parcialmente descifrados. La Edad del Bronce vio la evolución de las actividades económicas y culturales que desde el Neolítico iban ganando fuerza y conquistando su lugar, al punto de ser el inicio definitivo para la conquista del mundo por parte del humano y en el proceso cambiarlo a su imagen, empezando esta sección con la minería. Durante este periodo se puede dividir en la explotación de los yacimientos conocidos de cobre y los de estaño junto a otros minerales demandados. Pero si buscan un caso concreto, tenemos a los yacimientos el de Great Orme, en el norte de Gales, la cual era una mina en galería de cobre que fue explotada desde aproximadamente el año 1500 a.C., la cual es considerada como una de las más grandes de su época, cosa que no me sorprende, ya que esta fue explotada hasta el año 600 a.C., aunque se descubrió que usaban herramientas líticas y óseas para extraer minerales. Continuando por el Reino Unido, en Inglaterra, más específicamente en Devon y Cornualles existían importantes yacimientos de estaño, al punto de ser unos de los más importantes yacimientos del oeste de Europa. Pero si vamos al Mediterráneo tenemos los yacimientos de cobre en la isla de Chipre, los cuales estaban controlados por los hititas y producían bronce con el estaño importado desde Inglaterra, lo cual permite ver la extensión de la red comercial de bienes que circulaban por el Mediterráneo. Pero, adentrándonos en la Europa continental, en el centro de Europa, la cultura hunetice, por su parte tenía acceso a minas de cobre, estaño y oro. El protagonista del episodio pasado, el cobre, pese a su abundancia, maleabilidad y por ser fácilmente reciclable, no pudo reemplazar totalmente a su predecesor, debido a que en términos de resistencia y de filo, dejaba mucho que desear, cosa que gracias a los experimentos e incontables ensayos y errores, tenemos al metal que lo reemplazó, el bronce, el cual es mucho más resistente y sumado a que es más fácil de afilar, permitiendo no solo el éxito de un nuevo material sino que también fue el surgimiento de una nueva era para la humanidad, en donde el progreso económico y cultural junto a una innovación militar que llevaría al surgimiento y caída de culturas e imperios. En fin, el protagonista de esta era fue el bronce, más específicamente el bronce arsenical, el cual con el tiempo quedó en desuso debido a que el bronce estañado pese a depender del comercio internacional de cobre o estaño para poder ser elaborado, el bronce estañado se impuso al ser más resistente y seguro que su variante. Es que el primero contenía arsénico. El procesamiento para separar las menas del mineral era mediante el calentamiento de las rocas para obtener el metal y dejar de lado las escorias e impurezas. Este proceso fue utilizado para obtener metales como el plomo, estaño y el cobre. Para poder fundir esos metales, los altos hornos en esta fase tenían que tener una mejor fuente de poder y la solución fue el uso de carbón vegetal como fuente de combustible que en conjunto con la ayuda de las toberas que introducían aire para avivar el fuego, ya sea forzando los pulmones de los forjadores o mediante fuelles de piel. El metal se derretía en crisoles, que eran recipientes hechos de arcilla, los cuales serían usados para verter en moldes de piedra o arcilla el metal fundido. Pero retomando con la sección, el bronce estañado o simplemente bronce,
tiene un punto de fusión de entre 900 y 1000 grados centígrados, aunque esto varía debido a la proporción del estaño añadido. En fin, esta aleación dio como resultado un material más resistente que el cobre y menos quebradizo que el bronce arsenical, dando origen a un material idóneo para herramientas, armas y armaduras, el cual era reciclado cuando se lo necesitaba para otro fin o era muy demandado. Un ejemplo anacrónico, pero adecuado es el coloso de Rodas, que irónicamente así como fue creado y así fue como terminó desmantelado. El procesamiento del bronce estañado se puede dividir en clásico, el cual contiene un 10% de estaño y es el más ideal para la fundición, mientras que el suave contiene 6, que en su caso era adecuado para el método de batido en frío, el cual evolucionó lo suficiente como para resultar en la creación del Nebra Sky Disk, un objeto fabricado con bronce y oro, a los cuales se les dio forma usando esa técnica. Este disco, se le atribuye un propósito de ser instrumento astronómico u religioso, el cual fue creado por la cultura centroeuropea de Untise. Pero si quieren algo más avanzado y artístico, tenemos a la técnica de la fundición a la cera perdida, o investment casting, en donde primero se creaba una escultura o modelo de cera, el cual posteriormente era recubierto con arcilla para poder crear un molde mucho más elaborado para posteriormente verter el metal fundido. El caso más antiguo proviene de la India, con la escultura de Dancing Girl encontrada en la ciudad de Mohenjo-Daro. Pero el bronce, en sus dos variantes, no fue la única aleación utilizada, ya que, al mezclar el cobre junto con el zinc, dio lugar a una nueva aleación, el latón, descubierto a finales del primer milenio antes de Cristo en Gran Bretaña, en donde la edad del bronce duró hasta el año 800 antes de Cristo. En fin, el bronce por su indudable valor como material para armas, herramientas y armaduras, se convirtió en un símbolo de estatus al ser visto como un indicador de la riqueza y prosperidad de esa sociedad. El comercio y transporte de bienes en la Edad de Bronce, fácilmente puede ocupar un rol similar al de nuestro protagonista, debido al surgimiento de una extensa red comercial marítima y terrestre que permitía la exportación e importación de bienes como el estaño y carbón vegetal que era llevado a Chipre, el cual estaba controlado por los hititas, por sus minas de cobre, para poder producir bronce. Los minoicos, pese a ser una potencia comercial, su principal bien de exportación propio era la madera, la cual era muy demandada por los egipcios, pero no era lo único que tenían para ofrecerles, al también venderles vino y aceite. Fruto del éxito del comercio, surgieron puertos como los de Malía y Sacro. El protagonismo del comercio marítimo, en primera instancia estuvo en manos de los minoicos, los micénicos que los sucedieron, crearon un imperio comercial que llegó hasta Chipre, el levante mediterráneo y Egipto, del cual importaban lana y el lino desde para poder abastecer de materias primas a su industria textil. Esta temporalidad nos ofrece obras de arte que sinceramente, me alegraron hacer esta sección como las hechas por los minoicos, por parte de su cerámica de Camarés, en la cual se plasmaban bellos dibujos policromados de animales, gente y formas geométricas. Por su parte, la cultura de las islas Cícladas, tenemos a la cerámica blanca cicládica, la cual presentaba un color esmalte mate que era decorado con decoraciones impresas e incisas junto con motivos abstractos como elementos míticos, formas geométricas y motivos florales, mientras que en la Grecia continental, la cerámica llevaba un engobe rojo. Por parte de los minoicos, tenemos al Palacio de Cnosos, construido en la isla de Creta, el cual no era simplemente una residencia de lujo para sus monarcas y sus élites, el cual contaba con un templo o santuario interior en donde se sacrificaban animales, pero para los que buscan algo más fuerte, en el hallazgo del templo de Anemospilias, tenemos fuertes evidencias de que también practicaban sacrificios humanos. Aunque, según Yanis Sakellarakis, se cree que más que ser una práctica usual, fue un intento desesperado de ofrenda para aplacar a los dioses ante una gran inclemencia que los destruiría, la cual fue un terremoto que acabó con el lugar junto con los sacerdotes que perdieron su vida poco después del sacrificado. Y por lo que sabemos que pasará posteriormente, se nota que la oferta no fue de su agrado. En fin, el palacio contaba con varios propileos, los cuales son un corredor u galerías con columnas troncónicas invertidas con un capitel de estilo dórico hecho de madera. El lugar contaba con varias salas para su realeza y en especial, con el Salón del Trono, las cuales son conocidas como megarones, pero sus grandes escaleras no solo conducían a sus instalaciones más exuberantes, sino que también llevaban a sus almacenes, ya sea a las cámaras del tesoro o a simples almacenes para provisiones y registros, los cuales eran tablillas de arcilla en lineal A y posteriormente cuando los micénicos reconstruyeron el lugar, también las abrían en lineal B. Y por último, el palacio contaba con algo más evolucionado, un sistema avanzado de drenaje de aguas. Y antes de continuar, como detalle de color Sir Arthur Evans,
para poder asegurar su excavación del palacio, decidió comprar los terrenos del yacimiento, en donde construyó un palacio de estilo eduardino. Después de todo, si iba a emprender el proyecto de su vida, sin duda lo iba a hacer con estilo. Y yendo con los megalitos fúnebres tenemos. Los menhires fueron creados durante el Neolítico, el cual, a diferencia de los monolitos vistos anteriormente, eran un monolito generalmente construido con una piedra gigante. Su propósito se debate entre que fueron construidos con el fin de señalar y de delimitar territorios, o por fines religiosos o fúnebres. Pese a su apariencia anticuada, todavía se construían en la Edad de Bronce en Europa. Están compuestos por piedras alineadas en un círculo, cosa que por su apariencia, se puede decir que son la combinación de varios menhires. En fin, su propósito se debate de si fueron creados por fines religiosos o fúnebres, pero en este caso, se destaca teorizar que también fueron usados como observatorios astronómicos. Los avances vistos en la Edad de Bronce no fueron ajenos a la creación de estructuras fúnebres, ya que pasamos de los dólmenes primitivos del Calcolítico a tener diseños más evolucionados como los construidos en la isla de Sicilia a finales del tercer milenio antes de Cristo. Los túmulos tampoco se quedaron atrás. Por ejemplo, tenemos a la cultura de los túmulos armoricanos, la cual se ubicaba en las cercanías de las costas de Bretaña y de Normandía, ambas en Francia. Sus tumbas eran enterramientos individuales y aislados entre sí. Pese a que la mayoría de las sepulturas eran bastante sencillas, el ajuar de sus élites no era tan rústico. Otra forma de enterramiento individual son las cistas, las cuales eran cajas hechas de piedra, las cuales eran cubiertas por los túmulos. La cultura de Wessex, la cual estaba asociada con la cultura de los túmulos armoricanos, durante su fase 1, sus monolitos eran los túmulos, aunque posteriormente en la fase 2, sus difuntos pasaron a ser cremados, aunque esto no fue excusa para no acompañarlos con ajuares ricos y elaborados. Los toloi, más destacados de esta fase, fueron construidos por parte de los minoicos y micénicos, los cuales son tumbas de planta circular, cubiertas por una falsa cúpula u bóveda. En orden de antigüedad, tenemos a la tumba de los leones, que se encuentra en las cercanías de la puerta homónima, la tumba de Clitemnestra, y por último tenemos al tesoro de Atreo, mejor conocido como la tumba de Agamenón. Por parte de la civilización nurágica ubicada en Córcega y en Cerdeña, tenemos una estructura megalítica muy distintiva, las torres megalíticas. Su nombre es atribuido a su forma, debido a que se discute de si eran en realidad tumbas monumentales, templos, fortalezas, un alto horno o hasta prisiones. Y si eso les pareciera poco, hasta se cree que eran casas u hogares de gigantes míticos. Por parte de la cultura talayótica, tenemos a los talayots, de los cuales se debate de si eran torres de vigilancia u templos religiosos. Empezamos con la cultura de los campos de urnas, la cual cremaba a sus difuntos y depositaban sus cenizas en enormes necrópolis, que en la actualidad son conocidas como los campos de urnas. Una muestra del éxito de esta práctica fue su adopción y difusión por gran parte de Europa. Los micénicos, por su parte, depositaban los cuerpos de sus élites guerreras en tumbas individuales distribuidas en el interior de círculos funerarios, aunque posteriormente serían depositados en los espectaculares toloi, acompañados de ricos ajuares. Pero yéndonos a Gran Bretaña, tenemos otro ejemplo de tumba, que antes de pronunciar su nombre, este proviene de ser simplemente un conjunto de piedras tapando algo, siendo el caso de la tumba de Cain. También llamado como túmulo de piedras, o por la razón que hice esta aclaración, tumba de mojones, que son cistas cubiertas con piedras. En este apartado, los micénicos fueron los precursores del futuro panteón de dioses olímpicos, fruto de la combinación de los cultos y mitología micénica con la de otras culturas. Si en el episodio pasado, vimos ajuares exquisitos y de un lujo exuberante, bueno, esta edad, con lo que veremos a continuación, no se va a quedar atrás. Empezando con Inglaterra, para ser más exacto, en East Cambre-Yare, tenemos a la mayor concentración de objetos de bronce en ese país, con el tesoro de Isleam, que tenía unas 6.500 piezas. La cultura del vaso campaniforme, por su parte, no perdió su lugar como objeto de lujo con el cambio de era, aunque fuera como objeto funerario a inicios de la Edad del Bronce, cosa que se vio con más frecuencia en el norte de la península ibérica. Pero, si buscamos ajuar fino, tenemos el encontrado en el cementerio o túmulo de Leuvingen, el cual era una necrópolis de la cultura hunetice, la cual a su vez fue sucedida por la cultura de los túmulos, la cual hacía eso, enterrar a sus difuntos en túmulos, aunque no era una práctica exclusiva de estos. Pero para los que buscan algo que no solamente iguale, sino supere el ajuar de la necrópolis calcolítica de Varna.
Damas y caballeros, les presento, el tesoro de Davene, el cual está compuesto por 20.000 piezas de joyería de oro de entre 18 y 23 quilates, y tengan en cuenta que el oro de 24 quilates, es oro 99,9% puro, así que tener piezas que alcanzaron el 95,8, es una verdadera proeza para la época. En fin, se teoriza que en el Valle de Karlovo, se ubicó un importante centro artesanal y orfebre que producía joyas de oro como bienes de exportación por toda Europa. Y por último pero no menos importante tenemos una máscara de oro, la cual fue bautizada como la máscara de Agamenón. Respecto a la finalización de la Edad del Bronce en Europa, existen diferentes posturas empezando por: se teoriza que la sobreexplotación de los bosques chipriotas producto de la necesidad de producir carbón vegetal para poder producir el suficiente combustible para poder fundir y producir bronce, provocó una crisis energética que afectó a los hititas. Mientras que en la región de Anatolia, se produjo una sequía que derivó en una hambruna por toda la región, cosa que produjo migraciones y el abandono de varias ciudades, lo que derivó a su vez con el colapso de las redes comerciales, impidiendo la exportación e importación de cobre, estaño o bronce, y en un puesto menor, los bienes de lujo. Esta postura indica que el impacto de la pérdida de los minoicos conllevó a un progresivo deterioro comercial y social por todo el Mediterráneo, del cual la región simplemente no se recuperó pese al intento micénico de llenar el vacío. El nombre de pueblos del mar es el término utilizado para agrupar a los grupos de pueblos que atacaron por todo el Mediterráneo, destruyendo ciudades y hasta imperios hasta el punto de llevar a la Edad de Bronce en Europa y en la región de Mesopotamia a su colapso. Pero si quieren confundirse un poco más, los pueblos puestos como los posibles responsables son los hititas sobrevivientes de la guerra de Troya, mejor conocidos como troyanos. A los micénicos, que producto de ser atacados y desplazados por los dorios, se vieron desplazados afectando a otros pueblos. Y hablando de ellos, la caída de la civilización micénica aproximadamente por el 1200 a.C., que para ser justo, fue en una época horrorosa no solo para los micénicos, sino que también para otras culturas en y por todo el Mediterráneo. Debido a que se debate sobre si su colapso fue por parte de los desastres naturales y cambios climáticos, o por culpa de la superpoblación en los centros urbanos, que eran vulnerables a las epidemias y al hambre por la preferencia en el comercio de bienes e insumos que de alimentos, o por parte de los conflictos sociales y políticos internos, y por último, por la invasión de los pueblos del mar que diezmaron su red comercial y logística. Saliendo de Europa, en Asia tenemos a varios pueblos que fueron afectados, empezando con los hititas, que perdieron sus minas de cobre en Chipre por el ataque de los pueblos del mar, cosa que en conjunto con el colapso de las redes comerciales, contribuyeron con el colapso del imperio hitita por alrededor del año 1180 a.C. con la destrucción de su capital, Atusa, aunque no por parte de estos. Otra fuente proveniente de esta época fue por parte de las cartas de Ugarit, compuesta por tablillas de arcilla encontradas en los archivos de la ciudad amurallada de Ugarit, la cual fue una de las mayores potencias comerciales del segundo milenio antes de Cristo. Otro pueblo que sufrió el ataque de los pueblos del mar fueron los israelitas por parte de uno de estos grupos, que posteriormente fueron conocidos como los filisteos. Y por último, en África, por suerte para el Imperio Nuevo Egipcio, contaban con Ramsés II, el cual pudo hacerle frente a estos bárbaros, quedando todo esto documentado en el templo de Medinet Abu, en Tebas. Si se preguntan por los Muski y los Casca, estos al ser pueblos con un origen conocido y debidamente documentado, junto con que su incursión fue terrestre contra los asirios e hititas, les da una mención en este apartado pero no se los puede agrupar con los protagonistas de esta sección. El fin de la Edad del Bronce en Europa fue experimentado de diferentes formas por las civilizaciones presentadas. El caso más importante en Europa fue el mundo prehelénico, el cual entró en un periodo de decadencia cultural conocido como la época o Edad Oscura, en donde casi no hay documentos sobre lo que pasó en torno a esta temporalidad con la pérdida de la escritura en el lineal B. Por suerte, se considera que gran parte de los documentos ligados a esta era oscura eran principalmente contables. En fin, el colapso del bronce final fue visto como un evento que casi hizo que gran parte de las civilizaciones de Europa y en la región de Mesopotamia casi volvieran a la Edad de Piedra, producto del constante ataque a las civilizaciones y del colapso de las redes comerciales que les permitían exportar e importar metales y alimentos. Lo que provocó una grave crisis económica y social, llevando a la hambruna provocando el abandono de varias ciudades y asentamientos por la migración de sus pobladores o la muerte de estos.
Esta catástrofe forzó a más de una civilización a conseguir otro material para reemplazar al bronce, uno de preferencia de origen local y que fuera abundante para poder reemplazarlo, dando origen con el tiempo, mediante ensayos y errores, al inicio de la última edad de los metales, la edad del hierro. Pese al nombre de este desastre, sus repercusiones se limitaron al área presentada en esta sección, haciendo que los avances tecnológicos y culturales similares en otras regiones y continentes no se vieran afectados, limitando las consecuencias del evento límite. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y si quieres apoyar al canal, basta con compartirlo para apoyar la producción de más contenido. Por otra parte, si buscas más información u otros videos relacionados, la lista de reproducción del canal junto con las fuentes usadas están en la descripción.